Seguimos con la bachata, vamos con la figura rodeo. Vamos a ver. Básico. 2, 3, 5, 6, 7. Ahora 1, 2, 3 y el giro de la chica en el rodeo con la mano izquierda hace, como digo yo, como la casa del caracol. Se coloca a mi izquierda, no hace el giro en frente. 5, 6, 7 y... porque va a girar. Ahora, ella sigue girando y yo, 1, 2 y 3, también giro y me coloco enfrente de ella, en el 5, 6, 7, esta ventana, en el 1 acaricia a ella, 1, 2, 3, un twist, 5, 6, 7. La pido la mano izquierda por abajo en su giro, 1, 2, 3, en el I cuelgo mi mano izquierda y camino de lado 5, 6, 7 y aquí preparo mi giro dejando la derecha abajo. 1, 2, 3 y en el I peino. Ahora me la traigo hacia atrás. 5, 6, 7 y suelto. 1, 2, 3 se va. Lateral 5, 6, 7 y en el I preparo el adorno de las manos. Yo no empujo, es ella, yo hago como si la llevara, pero es ella la que tiene que 1, 2, 3, un toque, 6, 7, con su pareja, 2, 3, adorna y si está con otro chico, pues se peina. Vamos a ver, otro poquito, vamos a ver desde aquí para ver el giro de la chica en el rodeo. 1, 2, 3 y preparo con la izquierda el giro, pero hacia mi izquierda. 5, 6, 7 y... ella sigue y yo un giro. 1, 2, el 3 y 5, 6, 7 y... he hecho aquí la ventana esta y ahora dejo que su mano en el 1 acaricie, en el 1, 2, 3, cojo yo derecha con derecha y hacemos un twist. 5, 6, 7 y... preparo su giro y a la vez mi mano izquierda va a pedir su mano izquierda en el giro. 1, 2, 3, cuelgo, izquierda, de lado, 5, 6, 7 y preparo mi giro con derecha abajo. 1, 2, 3, peino con ella, 6, 7 y dejo que se vaya, en el 1, en el 2, lo que la acaricio y ahora 5, 6, 7, el adorno de las manos, pero yo hago como que yo llevo la mano, pero es ella. 1, 2, 3, el 5, 6, 7, se peina si está con otro chico. Y 5, 6, 7. Tengamos en cuenta que la bachata es un bolero y dicen que es más sensual que el nuestro. Por eso las caricias, todas estas cosas, mientras hacemos las figuras. Vamos con la música. Yo solo te puedo decir que ha sido todo para mí, es la dueña de mi sentimiento. Que ya no sé vivir sin ti, que me haces falta hasta morir. Aún todo pienso que lo siento. Vamos a probar. 1, 2, 3. Completamente desesperado, con tantos besos aniquilados. Ando buscando perdón de rodillas, te pido que regreses a mí. Muy bien.